creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos como cada semana en este su programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica. Darles la bienvenida. Llegamos hasta ustedes por el 800 AM, Radio Koinonia. Y como cada semana tengo el gusto de tener aquí en su programa a un invitado que viene a compartirnos un poco, no solamente su conocimiento, su estudio, sino también su experiencia de vida, su experiencia de apostolado, su experiencia con las comunidades. Esta noche me da mucho gusto recibir en este programa al señor Ángel Palacios. Él se distingue no solamente por su trabajo en algunas comunidades, ya desde hace muchos años, sino se distingue también por su preparación, casi podría yo decir por su erudición. Él ha cursado estudios en el seminario de Tijuana, tanto de filosofía como teología. Sé de su gusto por las lenguas, por el griego, por el hebreo, y también su gusto y dedicación al estudio de la teología. Ángel, me da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenido a su programa. Muchísimas gracias, Padre. Bienvenidos. Gracias por la bienvenida. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan. Realmente aquí el Padre pues me ve con ojos de mucho cariño. Yo solamente soy un simple siervo y con todo gusto pues lo que pueda compartir de mi ignorancia pues aquí está. Muy bien. Gracias por su humildad y por su testimonio. Hacia el final de los estudios de filosofía y también de teología, los alumnos para obtener el grado de bachiller, para terminar sus estudios, concluir sus estudios, hacen ordinariamente no solamente un examen de síntesis, sino también preparan un trabajo escrito, una tesis o una tesina, un trabajo de investigación sobre alguno de los temas que han visto en las materias. Ángel preparó para su conclusión de estudios de teología un trabajo de investigación sobre el Espíritu Santo. Una tesis que presentó en el seminario, estuvo acompañado por uno de sus maestros, por Monseñor Salvador Cisneros, que eso ya es una garantía de el trabajo, es una garantía de lo bien que está hecho el trabajo de investigación, el que Monseñor lo haya acompañado, lo haya dirigido en la preparación de esta tesis. Y Ángel, pues providencialmente escogió como tema de su tesis el Espíritu Santo. Creo que la materia de neumatología que debió haber cursado en la teología lo inspiró, entre otras cosas, para dedicar su trabajo escrito a la persona del Espíritu Santo. Como nosotros tenemos varias semanas aquí tratando este tema de la persona del Espíritu Santo, pues quise invitarlo y él amablemente aceptó la invitación para que compartiera con nosotros su tesis que presentó en el seminario a sus maestros y que después también, y qué bueno, gracias a Dios, publicó como un libro que encontramos en alguna librería de la ciudad. Yo de manera concreta lo he visto en la librería San Pablo, ahí en la zona del Río. Allí vi el libro, de hecho ahí lo compré. Ángel me regaló su tesina cuando presentó su tesina, pero yo después he adquirido el libro ya con la presentación del libro. El libro se llama De Espíritu Santo y dice La infinita suave fuerza de Dios. Y lo he invitado para que nos hable sobre su libro, sobre su investigación
y también que nos ayude a profundizar en este tema del Espíritu Santo que hemos venido aquí tratando con algunos hermanos nuestros que nos han acompañado. Ángel, ¿por qué dedicar este trabajo tan especial al final de la teología a la persona del Espíritu Santo? Bueno, ahí vienen dos raíces. Efectivamente, cuando cursé el tercer año de teología, durante la materia de neumatología, tuve oportunidad de conocer a Yves Congar, al padre Yves Congar, en su libro, que en realidad son 4 tomos, precisamente Espíritu Santo también está intitulado. Y a partir de en ese tiempo, en ese tercer año, también hice un estudio de San Basilio Magno sobre el Espíritu Santo. Es realmente el único que ha hecho un tratado de los Santos Padres acerca del Espíritu Santo. Obviamente que también pues está considerada la Santísima Trinidad. Pasa el tiempo y hace cosa de un año, para ser exactos, en abril del año pasado, cuando habría que estar comenzando ya con la idea de la tesis, tenía yo 2 opciones. Una, un libro de catecismo que ya está escrito, y dije, bueno, lo puedo arreglar para que quede como tesis. Otra, algo del trabajo que Dios me ha permitido hacer en las misiones, pues así como para llevármela tranquila. Pero durante todo el mes de mayo me puse en oración, porque realmente la idea de ir al seminario nunca fue mi idea. Fue, como yo la entiendo, una solicitud que Dios mismo me hizo. Entonces, todo este proyecto es de Él. En su momento, en oración, le pregunté qué quería Él, y sentí de una manera muy fuerte que Él quería que hiciera este trabajo del Espíritu Santo durante los 2 años, porque el tercer año lo cursé inmediatamente después del primero de teología, después hice el segundo, ¿no? Durante los 2 años que habían pasado en el Inter, tuve oportunidad de conocer varios de los autores a los que cita Yves Congar, al padre Evdóquimo, también a San Gregorio de Palamas, a Georgios Manzaritis, también es sacerdote, a varios, a Bolotov, a varios, a Meyendorf. Y ya tenía yo una colección de libros propiamente sobre la teología ortodoxa, y era muy interesante el hacer una comparación. Entonces el libro realmente es pues el tomar inclusive de los santos padres que son propios nuestros, porque San Basilio, San Gregorio de Nacienzo, San Juan Damasceno son nuestros, aunque se los han apropiado más los griegos, porque nosotros desafortunadamente no leemos griego. De ahí sale el interés de hacer esta tesis. Muy bien, yo veo en lo que nos ha comentado Ángel, pues un interés muy intelectual, propio de quien estudia teología y de quien tiene que hacer un trabajo de investigación. Pero hay una faceta de nuestro invitado, de Ángel, que es su labor apostólica, su trabajo en la pastoral, en las comunidades y también en nuestra diócesis. Ha prestado servicios en el tema de las misiones, en el tema de la misión aquí en Tijuana. Ha pertenecido a algunos movimientos, ha acompañado a algunos grupos y sin lugar a dudas que también habrá acompañado a algunas comunidades. No sé si desde esta experiencia pastoral también haya surgido la idea o haya Ángel encontrado algo que lo haya motivado para este estudio del Espíritu Santo. Bueno, sí, definitivamente. En alguna ocasión, o mejor dicho, en varias ocasiones, hablando precisamente con algunos padres, he comentado precisamente esa luz que se ve cuando la gente escucha el Evangelio, y pienso yo, así lo creo, el Espíritu Santo les toca, ¿no? De pronto es la misma gente con la que comenzamos a hablar, pero de pronto hay un brillo muy especial en sus ojos, ¿va? Y Dios no se lo permite quizá ver a todos, ni siempre, pero cuando se llega a ver ese brillo, definitivamente hay un gozo, ¿va? Sabe uno que no ha sido las palabras, por más bien hechas, por más bien redactadas, propias, sino es la acción del otro, del que es completamente otro, con mayúscula. Y
Y ese cambio, esa transformación que yo mismo he ido sintiendo dentro de mi vida y que digo, obviamente cualquiera que me conozca de 10 años atrás para acá va a decir, pues este está loco, este es un fanático, algo le pasó, se enfermó o tuvo una situación ahí rara, porque pues sería como en mi propia vida, un poquito así como una tortilla que se voltea, ¿verdad? Del sol a la cruz, cara o cruz en la moneda, ¿no? Eso que va cambiando, yo puedo decir hoy libremente, no es una situación en donde yo haya sido forzado o violentado de ninguna manera. Es algo que se va transformando internamente, pero además con mucho gozo. Y es algo que yo también tendría que referir a aquella parte del Evangelio en San Lucas, cuando dice, hablando de Jesús, en esa misma hora el Señor se llenó de gozo en el Espíritu y comienza a alabar al Padre, ¿va? Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Ese gozo en el Espíritu, que por ejemplo nuestros hermanos de Renovación, y que de alguna manera tengo yo que decirlo también, ¿va? Hasta hace 2 años, hace 3 años, cuando antes de leer el libro de Yves Congar, a los de Renovación pues los veía así bien, pero con cierto distanciamiento. A partir de que leo a Congar, a partir de que leo a ¿cómo se llama? A von Balthasar sobre el Espíritu Santo, mi concepción completamente cambia de nuestros hermanos de Renovación, ¿verdad? Ellos dejan fluir en un momento dado, a lo mejor de una manera, para algunos, ya para mí ya no, pero algunos sí un poco ruidosa, una alegría que el mismo Espíritu los está moviendo. Bien, regresamos enseguida, no se vayan, vamos a un corte de identificación. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran oportunidad de apoyar a Koinonia Radio. Tenemos 3 premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012, pocas millas. Segundo premio, $500. Tercer premio, $300. ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de $20. Te lo llevamos a domicilio. O si gustas, lo puedes encontrar en 3 puntos. Artículos religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral del Centro. En Maxifrutas, en la Central de Abastos. Local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Sammy's Mexican Bakery. Ahí con Raquel Galicia también tenemos. También nos puedes llamar al 608-3652 o al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. El día que se darán a conocer los resultados será el 12 de diciembre, después de misa de 7, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos a tus órdenes. ¿Qué esperas? Apoya la evangelización. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 8:14. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, continuamos. Creo que lo que nos ha comentado Ángel
nos puede poner a nosotros un poco en la perspectiva de lo que hemos querido hacer durante estos últimos programas. Esta relación entre el estudio y la experiencia cristiana, la vivencia cristiana. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y creo que es un magnífico ejemplo de cómo el estudio de nuestra fe nos ayuda a comprender mejor nuestra experiencia de vida cristiana y a nuestra iglesia y a nuestros hermanos. Me llama, por ejemplo, mucho la atención, gratamente, que lo que nos ha comentado Ángel hace un momento, a partir de haber leído a estos autores que han escrito sobre el Espíritu Santo, cómo su visión, su percepción del movimiento de renovación carismática ha cambiado. Su comprensión, su estudio, el conocimiento del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, a Ángel le ha permitido entender mejor la experiencia de fe de los hermanos que pertenecen al movimiento de renovación. Creo que esto es muy bueno porque integra las dos dimensiones de la vida del cristiano, ¿no? O sea, el aspecto existencial, el aspecto vivencial y también el aspecto del estudio, ¿no? De la comprensión de nuestra fe. No basta decir creo en el Espíritu Santo, sino hay que saber qué significa lo que decimos, y creo que en esto es en lo que hemos ocupado estos últimos programas. Ángel, y entonces de ahí la idea del libro que ha escrito y la estructura del libro. La estructura a petición, yo tenía originalmente un esquema que era seguir el mismo formato del padre Congar, pero desde el primer día, desde el primer momento en que le pedí a Monseñor Cisneros que fuera mi director, en cuanto me contestó, su contestación fue esta, su respuesta fue, dijo, si lo vas a hacer bien, sí, si no, ni me digas. Entonces, cuando yo voy y le presento mi esquema, él lo toma, lo ve y lo rehace, y me dice, quiero que lo hagas en el esquema clásico. Es un trabajo inédito, la verdad, pues efectivamente, Monseñor, con tantísimos años de estudio, pues tiene una estructura mental excelente, ¿va? Y yo creo que si hay algo bueno aquí, pues se le debe a Dios y a Él también. Pero es un trabajo inédito en el sentido de que hablamos de Sagrada Escritura, hablamos de tradición apostólica, hablamos de magisterio y después del desarrollo. En ese sentido, ninguno de los trabajos anteriores, al menos de los que yo he podido localizar, tiene esa misma estructura. Y realmente le da un gran valor. Toda la parte de la Sagrada Escritura, por ejemplo, fue redactada en oración, ¿va? Realmente fue ponerme en oración, buscar lo que yo quería iluminar, ¿va? O mejor dicho, pedirle a Dios que fuera iluminando las áreas que Él quería ver. Y tenemos cosas, por ejemplo, como la fuerza creadora de Dios, como este vivificante en el espíritu de vida, el Dabar Yahvé que transmite, ¿va? No es en sí el Dabar Yahvé, pero él es ese ruaj, es ese aliento que sale del profeta para pronunciar, por así decirlo, parodiando un poco a Orígenes, ¿va? En ese profóricos, ¿no? Dice Orígenes, el Padre profirió el verbo que es su hijo, ¿no? A falta de no poder decir cómo lo engendró, ¿va? Pues cómo lo engendró si para nosotros podía ser hombre, ¿no? O es masculino. La realidad es que Dios es Dios. Pero yo así lo veo, ¿verdad? Ese aliento de vida que mueve al profeta y lo hace pronunciar el Dabar Yahvé, la palabra de Dios, ¿verdad? La verdadera fuerza de Dios entre los hombres, luz y sabiduría, Espíritu del Señor, agua viva, por ejemplo, y ya llegamos ahí a la Virgen María, ¿no? La Virgen María, que realmente es una criatura totalmente fuera de serie. Creo que es una desgracia que nuestra traducción al castellano, primero con San Jerónimo al latín, se perdió ese concepto, que Charitomene, hecha llena de gracia, porque estaba desde el principio, desde su concepción, llena del Espíritu Santo, en tanto una criatura era capaz de llenarse.
A ver, sí, Ángel, nomás que Ángel se entusiasma. Ya cuando Ángel empieza a hablar en lenguas, no precisamente como carismático, sino en griego y en hebreo, ya es difícil volverlo al castellano. Pero a ver, volvamos al esquema del libro. Entonces tenemos esta parte bíblica, de la que ya nos ha dado una probadita. Pero y después, siguiendo este método, ¿qué vendría después en el texto? Después de esto, después de Sagrada Escritura, viene precisamente lo que es la tradición y el magisterio. Tenemos a los padres de la Iglesia. En los padres de la Iglesia únicamente comenté de dos, de San Agustín y de San Basilio Magno, que son los que en un momento dado primero los que tuve al alcance, ciertamente que después he podido profundizar un poco más. Ahora conozco que San Gregorio de Nacienzo. También, bueno, lo que pasa es que un poco más adelante vamos a tener otra aportación importante de otras personas. Después de eso tomamos lo que son los concilios ecuménicos, lo poquito que hay. Ahorita hace un momento platicábamos con el padre, que básicamente es Constantinopla. Hay un poquito más. Hay una parte en Trento en donde no se habla directamente del Espíritu Santo, sino se habla de los efectos del Espíritu Santo. Se me hace una reducción importante cuando hablamos de la presencia del Espíritu y lo reducimos a nada más a la pura cuestión de la gracia, ¿verdad? Y todavía cuando nos metemos en ese vericueto de la gracia dada, de la gracia santificante, de la gracia increada, yo creo que toda la gracia es increada porque siempre es presencia de Dios. Muy bien, Ángel, ¿por qué? Bueno, siguiendo este esquema que ha propuesto Monseñor Cisneros y que nace pues desde el concilio, ¿no? O sea, ya desde el Concilio Vaticano se trata de adoptar esta metodología, digamos, este método para el estudio de la teología. Ángel, pero ¿por qué acudir a los Santos Padres? Bueno, es que realmente tenemos que pensar que decimos al final del credo, va una santa, católica y apostólica. Los Santos Padres inician siendo precisamente los padres apostólicos. Y la tradición de la Iglesia, con T mayúscula, se funda precisamente en esa transmisión de la comprensión que van teniendo los santos, que para nosotros, pues, para poder ser un padre apostólico, necesariamente tiene que tener una doctrina sólida, ortodoxa y además santidad, ¿va? Entonces, el hecho de que desafortunadamente, por ejemplo, solamente en ese periodo de manera particular, haya habido una efervescencia de obispos, santos y además teólogos, nos hace precisamente ese depositum fide, ¿verdad? Ese depósito de la fe que viene en el catecismo y que nosotros tenemos que estar refiriendo constantemente. Creo que como Iglesia Latina hemos tenido una pérdida importante durante la escolástica, porque en la sistematización de la teología dejamos de irnos a las fuentes. ¿Qué sucede en Vaticano II? Hay ese famoso de regreso a la fuente, ¿verdad? Y ese pleito en un momento dado en donde ciertos sectores de los mismos obispos decían, pero es que ya tenemos desarrollado esto. Y sin embargo el Espíritu Santo, que no podríamos negar que el Vaticano II fue movido por el propio Espíritu, va ese regreso a la fuente, ¿no? Ya iba a decir ahí una palabra en francés, ¿no? Pero ese regreso a la fuente, ¿no? Que está pidiendo la Iglesia, ese abrir las ventanas. Realmente la Iglesia no cambia porque su fundador no cambia, pero lo que sí cambia es nuestra comprensión. Y de ahí la importancia de los Santos Padres, que nos ayudan a comprender mejor el misterio cristiano, ¿verdad? Nos ayudan a comprender mejor la revelación. Muy bien, entonces, bueno, ahí tenemos la importancia y el porqué en el esquema del estudio. Ángel ha incluido a los Santos Padres. Aquí también nosotros ya de alguna manera los habíamos mencionado, pero en el texto de Ángel podremos encontrarle de una manera más sistemática, creo. Nos ha mencionado después, ahí podemos ver un testimonio de la tradición, con T, como ha dicho Ángel, y también, pero ahora el tema del magisterio. ¿En el magisterio es donde encontramos poco? Hay poco, sobre todo del lado occidental, ¿va? En cuanto al magisterio, por ejemplo, tomé pues precisamente a Santa Teresa de Jesús de Ávila, que es doctora de la Iglesia, y que aunque era una fervorosa enamorada de Jesús, también habla
del Espíritu Santo, aunque de una manera como la gracia. Bueno, a ver, aquí ya dimos un brincón. Ya no estamos hablando de magisterio, ¿verdad? Bueno, es que Sí. es un parte o un puente, por así decirlo, para entrar al magisterio. Del magisterio propiamente solamente tenemos dos encíclicas, Divinum Illud Munus y Dominum et Vivificantem, ¿no? O sea, Señor y Dador de vida. Pero son... No es mucho, digamos, lo que el magisterio ofrece a lo largo de tantos siglos, no es mucho lo que ofrece el magisterio. No, desafortunadamente, junto con Agustín, creo que con San Agustín entramos a un problema difícil, porque Agustín se queda en una diada, padre-hijo, y ya no incluye propiamente al Espíritu Santo como persona, sino que él habla del vinculum amoris. Y cuando hablamos del vinculum amoris es fácil dar el paso siguiente a la gracia, ¿va? Que ya es como una cosa por allá, puede ser una palomita que pues si está bien y si no está bien por allá revoloteará, pero lo importante es el Padre y el Hijo, ¿va? Eso es un problema. Tenemos que ir a un momento de identificación, recordarles que estamos en el 800 AM de su radio, a través de Radio Koinonia. Quiero agradecer la llamada telefónica de Daniel Félix, que nos saluda. Gracias por su llamada telefónica. Y también saludar a Lupita Peña, que nos ha llamado. Qué bueno que le gusta nuestro programa. También la saludamos. Regresamos en un momento. No le cambie. Recuerde que estamos en el 800 AM de su radio. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Band. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Este mundo irá, tú lo puedes transformar. Toma el reto y ya verás. Él no se detendrá y no te dejará. Solo tienes que luchar y su fuerza te dará. Estás escuchando Koinonia Radio. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Moringa Koinonia. Salud para tu cuerpo y mente. 7 veces la vitamina C de la naranja. 4 veces la vitamina A de las zanahorias. 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moringa Koinonia, de venta en Koinonia Radio o comunícate al 608-3652. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moringa Koinonia, mejora tu salud y de forma natural. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, de regreso estábamos comentando el tema del magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia, digamos, aquello que el Papa, que los obispos, que los concilios nos han enseñado sobre el tema del
del Espíritu Santo. Ángel ya nos ha mencionado 2 documentos, pero yo, viendo aquí el esquema del libro, me llama poderosamente la atención que aparece Santa Teresa de Jesús. Yo no me esperaría encontrar en un libro dedicado al Espíritu Santo a Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? O sea, en espiritualidad, bueno, que tiene que ver con el Espíritu Santo, ciertamente, pues yo vería a Santa Teresa por la historia de la espiritualidad, la importancia de la espiritualidad de Santa Teresa. Si tuviéramos que hablar del amor a Cristo, de la amistad con Cristo, de la relación con Cristo, yo pensaría en Santa Teresa. Si tuviéramos que hablar de una reformadora de la vida religiosa, hablaríamos de Santa Teresa. Pero en un libro dedicado al Espíritu Santo, no esperaría ver a Santa Teresa. ¿Por qué Santa Teresa? Bueno, de Santa Teresa es una decisión arbitraria en un momento dado y no tanto. Decía yo al principio que es doctora de la Iglesia y eso pues le da un cierto peso específico teológico. Pero además, por ejemplo, el himno del Espíritu Santo lo escribió ella. Es una cancioncita muy sencilla, aquella que dice ven a reina. Oh, sí, ¿cómo no? Carmelitana, muy sencilla, pero que realmente se nota cómo esta mujer, sin buscar al Espíritu, era movida por el Espíritu en su amor. Voy a hacer una pequeña relación con la última parte del Evangelio de San Juan, una exégesis o una explicación que a mí me gusta o que yo voy desarrollando. Después de las 3 negaciones de San Pedro, en ese encuentro informal de desayuno a la orilla del lago, cuando Jesús llama a Simón y le dice, a ver, sígueme, ¿no? Y le dice la primera vez, ¿no? Le hace 3 preguntas. Igual, nuevamente, el problema del griego al castellano, pero voy a traducir en castellano libremente. El Señor le dice, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y el otro pobrecito no puede responderle sino decir, te quiero, Señor. Que para mí hay una diferencia bien grande entre lo que pregunta el Señor y lo que el otro responde. Le vuelve a preguntar y el Señor se baja un pedacito. Señor, le dice, Pedro, ¿me amas? Y el otro le dice, Señor, te quiero otra vez, ¿verdad? Que si fuera marido y mujer ya habría habido ahí unas cachetadas, ¿no? Sí, porque... Y finalmente, porque pues no puede haber... No, es que no corresponde, ¿verdad? Una correspondencia. No corresponde, y es no hay cierto, una correspondencia. No hay una correspondencia. Y la tercera vez que le dice, el Señor se baja todavía. Pedro, ¿me quieres? ¿verdad? Y el otro se pone triste. Varios de los santos padres, entre ellos San Juan Crisóstomo, habla de las 3 veces que se vuelve a reafirmar el amor por el Señor. Y habla inclusive de la confesión, Señor, tú lo sabes todo. Pero yo en lo personal, sin dudar de esa explicación, pienso también que Pedro todavía no tenía en sí el amor para poder amarle más al Cristo, ¿va? ¿Y cuándo lo iba a recibir? En Pentecostés, ¿va? O cuando recibe precisamente el Espíritu, y entonces sí, con aquel Espíritu le puede amar con el mismo amor al Señor. En este caso, cuando hay la misma experiencia en Santa Teresa, ella dice, yo era una monja mediocre, ¿va? Y pasaba todos los días, enfrente había un Cristo crucificado de mi celda. Dice, pero una buena noche el Señor me hizo ver el infierno. Y en el infierno, dice, había una cueva horrible. Dice, el Señor me pregunta, Teresa, ¿ves esa cueva? Y ella dice, sí, Señor, ¿por qué temblando? Dice, pues ahí va a ser tu lugar, ¿va? Entonces al día siguiente pasa por donde está crucificado y cae de rodillas, ¿va? Cae de rodillas porque se da cuenta de lo que la ha salvado. Pero el amor todavía no estaba en ella. Había agradecimiento. ¿Cuándo sucede el amor en Teresa? Cuando ella habla de aquella lanza que la atraviesa por el ángel, y a partir de ahí ella puede decir, quisiera morir 1000 muertes y no ofenderte ni una sola vez. Ahí ya está la fuerza del Espíritu realmente moviendo un corazón y una conciencia sin que ella lo sepa. Y ella habla del Espíritu de una manera como también nuestros hermanos ortodoxos van a hablar, por la oración, ¿va? La manera en que nosotros podemos conocer a Dios es a través de la oración. Y ahí precisamente se encaja muy bien la parte pastoral, ¿va? Y la necesidad de que todos los hijos de Dios conozcan al Espíritu. Porque para los hermanos ortodoxos, y voy a estar haciendo muchas citas de ellos, porque al final de cuentas el libro es una comparación, para ellos la entrada al cielo es la teosis,
es decir, la deificación del hombre. Y es muy interesante porque, por ejemplo, mientras que para nosotros latinos decimos que la conversión es una adhesión mental, para ellos dicen, tu conversión es cuando comiences a cambiar de vida, cuando comiences a dar testimonio de cristiano constante, entonces te estás convirtiendo. Si nosotros tuviéramos esa visión, seríamos un poquito más lentos para dar el bautismo, ¿verdad? a los catecúmenos. Y también nosotros para presumir de que nos hemos convertido también, ¿verdad? Porque a veces luego habemos muchos que de la noche a la mañana decimos que ya me convertí, ¿verdad? Pero no. A ver, pero me quedo todavía con Santa Teresa. Si yo busco en los escritos de Santa Teresa habla explícitamente del Espíritu, o es su vida, su amor a Jesús, su oración, su espiritualidad, su ascesis, lo que nos presenta el Espíritu. En ella, hay que recordar que Santa Teresa era una monjita y desafortunadamente en ese tiempo no tenían oportunidad de estudiar. No tenía nada de teología, y si nosotros leemos todos sus libros, nada más vamos a encontrar a Cristo, a Jesús, ni siquiera al Padre, ni mucho menos al Espíritu. Pero sí habla de la gracia. En ella podemos ver como un laboratorio viviente de cómo el Espíritu la va transformando, va haciendo esa teosis sin que ella se dé cuenta cabalmente. Lo que sí va pasando en ella es inclusive, por ejemplo, en sus libros, sobre todo en este librito de Camino de Perfección, ella va dando un camino sencillo para irse acercando, ir profundizando en el amor de Dios, ¿verdad? Y eso es interesante porque, como dice la propia Escritura, nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Nadie puede profesar al Señor, o sea, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu. Si nosotros lo decimos solamente de dientes para afuera, pues no estamos haciendo lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Si es para que seas sano, pues, o salvo, pronuncia con tus palabras, ¿verdad? Creo, pero además cree en tu corazón. Y yo creo que también, al menos yo, tenía mucha dificultad para entender cuando hablamos de corazón. No sé si estamos hablándonos aquí del músculo que se mueve, del corazón que regalamos el 14 de febrero, ¿verdad? Se nos olvida que el corazón semita es la conciencia, es el cuerpo, es el pensamiento, es la totalidad del hombre. Y entonces, si pensáramos que yo tengo que amar a Dios con todo mi ser, pues ya es una cosa bien diferente. Ya no podría haber esa dualidad, como muchas veces hay entre muchos católicos, de decir, pues el vivo al gozo, y mientras yo voy me doy mis golpes de pecho, pero saliendo, a gusto, a ver qué hago, ¿no? Entonces, no tenemos en Santa Teresa un estudio, digamos, sistemático, no tenemos enseñanzas concretas sobre el Espíritu, pero toda su vida, su experiencia espiritual, su relación con Jesús, su amor a Jesús, es el testimonio de la acción del Espíritu en la persona de Teresa. Absolutamente. Muy bien. Y además hay muchas coincidencias entre lo que ella va viviendo y, por ejemplo, la teología de San Gregorio de Palamas, en donde él nos va explicando teológicamente lo que va sucediendo y que se ven perfectamente en Teresa de Jesús. Muy bien. Entonces, esa sería otra razón por la que otra razón por la que es importante los padres. Claro. Bien. Yo veo aquí en la estructura también del libro que entre muchísimos teólogos está nada más Yves Congar. Es una tristeza tener que reconocer aquí, ¿va? ¿Por qué me preguntas eso aquí? Por ejemplo, hay que decirlo, es una tristeza yo no que veo no a Santo hay. Tomás, yo no veo a Santo Tomás, por ejemplo, veo a San Agustín. Santo Tomás escribió bien poco del Espíritu Santo. No veo a Santo Tomás, por ejemplo, no veo autores clásicos de la teología escolástica. Tengo que esperar hasta el siglo XX. Del Espíritu Santo no hay escrito. ¿Qué nos pasó a los occidentales? Bueno, la pregunta es fuerte y voy a contestar fuerte. Yo creo que nosotros nos fuimos yendo más por el lado del canon y llegamos a una conclusión triste, ex opere operato, ¿no? Que las cosas se hacen porque sí y lo demás suple la Iglesia. Y tenemos razón en el sentido de que suple Dios a través de su Iglesia. Pero nos hemos olvidado de que siempre, por ejemplo, en una Eucaristía, es el Espíritu Santo el que está transformando los dones, ¿va? Son las palabras del Señor, pero es la fuerza del Espíritu Santo lo que está transformando. Y si nos olvidamos de eso,
Nos olvidamos que también en la Eucaristía, idealmente los que participamos de ella, nos deberíamos de ofrecer como dones para ser transformados también en el cuerpo del Señor. Pero si pensamos que nada más lo único que se va a transformar es el pan y el vino, pues así como que nos quitamos del problema, ¿va? Decimos, bueno, pues ahí que se arregle, ¿va? Ya que se arregle yo voy y me lo como y yo sigo viviendo mi vida como me dé la gana. Y yo creo que también por eso cada vez nuestra fe se va diluyendo, vamos teniendo ese pésimo testimonio del cual hablaba Gandhi, ¿verdad? Me gusta el cristianismo, pero no me gustan los cristianos. Bien, bueno, tenemos que ir al corte de identificación. Estamos en Radio Koinonia. Les recuerdo que nos da mucho gusto recibir sus llamadas telefónicas, sus comentarios, preguntas en el 608-3652. Nos podemos también encontrar en internet www.tjcatólico.com, donde también podrán encontrar algunos de los videos de algunos de nuestros programas. Regresamos en 2-3 minutitos en lo que vamos a la identificación del programa. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran oportunidad de apoyar a Koinonia Radio. Tenemos 3 premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012, pocas millas. Segundo premio, $500. Tercer premio, $300. ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de $20. Te lo llevamos a domicilio. O si gustas, lo puedes encontrar en 3 puntos. Artículos religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral del Centro. En Maxifrutas, en la Central de Abastos. Local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Sammy's Mexican Bakery. Ahí con Raquel Galicia también tenemos. También nos puedes llamar al 608-3652 o al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. El día que se darán a conocer los resultados será el 12 de diciembre, después de misa de 7, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos a tus órdenes. ¿Qué esperas? Apoya la evangelización. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Son las 8:42. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, estábamos con esta interesante pregunta: ¿por qué tantos siglos sin grandes teólogos? Bueno, grandes teólogos sí ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, mentes brillantes, hombres santos, mujeres también, doctoras de la Iglesia, que han dedicado su vida al estudio, a la reflexión, a la meditación, a la oración, y que escribieron pues tratados de teología muy profundos, clásicos que influyeron a lo largo de muchos siglos en la formación de los pastores, de los sacerdotes, de los obispos. Influyeron también en el pueblo cristiano a través de los catecismos, de la predicación. Pero sin embargo, a lo largo de muchos siglos en la historia de la Iglesia, no encontramos que algunos de estos grandes teólogos que tiene la Iglesia como patrimonio haya dedicado algún tratado, o algún libro, algún estudio sistemático sobre el tema del Espíritu Santo. Hay que esperar prácticamente al siglo XX, el siglo pasado, para que haya un teólogo, Yves Congar, que llamará la atención de los teólogos, llamará la atención de la Iglesia, de los cristianos, sobre todo los cristianos católicos, sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mérito de Yves Congar, Ángel? ¿Cómo logra o por qué Yves Congar pone este tema como objeto de estudio, de reflexión y también como de revalorización
en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos? Bueno, yo creo que definitivamente es una moción del Espíritu la que mueve al padre Congar. Él también, yo creo que el siglo XX se caracteriza por un nuevo Pentecostés, en donde comenzamos a ver una serie de cambios desde litúrgicos, de otra serie de tipos en nuestra propia iglesia latina. ¿Y qué sucede? Comienza a generarse este movimiento de renovación carismática. En su momento el padre Congar comienza a acercarse también, y comento algo específicamente. El padre Congar comienza a meterse a estudiar, y uno obviamente que él, para poder hacer su libro, se basa en los que más desarrollo tienen, que son los hermanos ortodoxos, y hay una parte de este santo de San Simeón, el nuevo teólogo, que él copia literal, y que fue la parte que yo tendría que decir también, que no me obligó, me incitó, me llamó tanto la atención a comenzar a estudiar más. San Simón, el nuevo teólogo, habla de una experiencia con un cierto ermitaño, que cuando este hombre, este santo, va a verlo, va a preguntarle sobre la oración de Jesús, sobre el poder entrar a la presencia del Señor, hay un momento en el que él voltea, le está platicando con el otro anciano, y el anciano le pregunta: ¿por qué no me volteas a ver? Y este le dice: es que no puedo, hay una luz resplandeciente que me ciega. Y dice: claro que puedes, porque tú también tienes esa luz. Ahora vete, le he rogado a Dios que te permita verte. Y entonces él se voltea y ve también que de él está saliendo esa luz, ¿va? Congar lo transcribió tal cual. Y es esa parte, esa experiencia que precisamente varios de los santos padres, San Juan Damasceno y otros, hablan que es la luz que le da al Señor en el Tabor, ¿va? En Monte Tabor, ¿va? Ese, cuando comienza así, se puso su cara resplandeciente y todo esto. Es, en palabras de San Gregorio de Palamas, la energía del Espíritu Santo, la luz, que también se puede explicar, si no mal recuerdo, creo que es el Salmo 66, donde dice: tu luz nos hace ver la luz, ¿va? Tu luz, con tu luz podemos ver nosotros, Señor. A partir de ahí, Congar hace pues un tratado ahí, creo que sigue a Santo Tomás en el sentido de que va acumulando información, toda la que puede. Él toca a los protestantes, etcétera, ¿va? Y trata él de acumular toda la información del Espíritu Santo, porque no había nada, ¿va? Es algo muy desafortunado. Él mismo dice: es el gran desconocido en la iglesia hoy por hoy, y realmente es el que nos da la vida, ¿va? También el mismo Salmo dice, ¿va? Retiras tu espíritu y todo vuelve al polvo. Mandas tu espíritu y se renueva la tierra, se repuebla. Y la propia creación del hombre es tan bonita cuando estamos escuchando, cuando dice el Señor tomó tierra, ¿va? E hizo, pues, formó a Adán de lodo, ¿no? Adán quiere decir hecho de tierra. Y luego dice: e insupló en su nariz un nefesh, o sea, un aliento. Y el hombre vino a ser ese aliento vivo. Es cuando expiramos, cuando se nos sale el aliento, que es otro espíritu, no el de Espíritu Santo. Cuando nos sale del cuerpo, nos quedamos muertos. Pero es el espíritu, y que también lo decimos en el credo, ¿ah? Señor y dador de vida. Yo creo que es bien importante. Y Yves Congar le dedica mucho tiempo a esto, al estudio sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo ha impactado en la teología? ¿Cómo ha impactado en la iglesia? ¿Cuál ha sido la herencia del padre Yves Congar? No solamente sus libros escritos, sino cómo ha dejado su huella él es un gran teólogo y ha dejado huella en muchas áreas de la teología, pero en concreto en el tema del Espíritu Santo. ¿Por qué tocarlo a él en el trabajo sobre el Espíritu Santo? Bueno, es que realmente él fue el medio por el cual yo realmente comencé a aprender del Espíritu Santo, ¿no? O sea, a través de su libro, que curiosamente había comprado mientras hacía una maestría hace cosa de unos 9 años. Nos habían recomendado comprar ese libro, yo lo compré y lo tenía guardado, así que cuando viene ya la clase de neumatología y nos dan la bibliografía, y ese era el libro, dije, pues yo lo tengo, y me puse a estudiarlo completo, ¿no? Yo creo que ha sido una aportación tremenda. Podríamos hablar, como dicen algunos, de 4 de los teólogos más importantes del Concilio Vaticano II, ¿no? Pues es Ratzinger, sin lugar a dudas, es Rahner, ¿va? Es ¿cómo se llama? Von Balthasar,
Y Congar también, ¿no? Es uno de las 4 columnas, diríamos, de este concilio, que se puede decir que es el concilio del Espíritu Santo, aunque no hay ningún tratado per se, ¿va? Ninguna constitución, ningún decreto per se del Espíritu Santo. Sin embargo, la Constitución Lumen Gentium, por decir algo, ¿va? Es definitivamente alumbrada la Iglesia con la luz y con los ojos de Dios, ¿no? A través del Espíritu. ¿Hay alguna aportación en cuanto a su estudio de los padres? Él recurre también a los padres para poner el tema del Espíritu Santo. Él hace alguna reflexión personal suya sobre el Espíritu Santo. Nos ayuda en la Iglesia a descubrir de alguna manera la acción del Espíritu Santo. Él sobre todo va dirigido, sí mete allá también, igual que yo, solamente a San Agustín y a San Basilio. De San Basilio inclusive lo toca menos que yo tuve oportunidad inclusive de leer directamente el trabajo de San Basilio, etcétera. Pero finalmente su aportación va más hacia el lado de la renovación carismática. Él le apostaba mucho a la cuestión de la renovación carismática. Pensaba sin duda que la renovación carismática iba a venir a ser una nueva forma de hacer misión en la Iglesia. A mí me parece que hoy por hoy está pues subutilizada en el mejor de los casos, o relegada en muchas de las situaciones, porque estos hermanos que tienen, por ejemplo, un retiro de querigma, que es hermoso, una escuela de crecimiento, de alguna manera se han dejado encapsular, o ellos mismos se han encapsulado como movimiento mundial, ¿va? Y existe esa falta de eclesiología, ¿va? Esa falta de integración eclesiológica para decir, somos un solo cuerpo, ¿va? Vengan ustedes, ayúdenos, vamos a integrarlos a la misión, ¿va? Cuando les hablo de misión, la que me ha tocado en varias ocasiones hablar con ellos, con diferentes personas de la misión, pues dicen, sí, qué bonito, que que el otro, pues tú ve, ¿va? Nosotros nos quedamos acá a alabar al Señor. A ver, ¿significa entonces que la acción del Espíritu en la Iglesia, en el movimiento de renovación, de alguna manera motiva al padre Yves Congar a su estudio, y su estudio pretende iluminar a la renovación sobre el tema del Espíritu para que comprendan mejor lo que está pasando con ellos? En parte sí, yo creo que más que nada uno de los objetivos, y no sé cuántos, yo nunca tuve oportunidad realmente ni de conocerlo, ni de profundizar más en esta pregunta, pero sí definitivamente uno de los objetivos es darnos luz, ¿no? Y el primero ciego que yo era, pues era yo, ¿va? A partir de que comienzo a entender que este movimiento realmente, que cada vez crece más, bendito sea Dios, a nivel mundial, es movido por el Espíritu, ya la posición, yo creo que de muchos párrocos, que es la cabeza de la iglesia inmediata, ¿no? La paroquía, la casa entre las casas, yo creo que en el momento que ellos comienzan a entender, pues les abren la puerta de una forma diferente, ¿no? Tenemos pues algunas experiencias quizá desagradables no hace muchos años, hace unos 20, 25 años, aquí mismo en Tijuana, ¿no? Con aquello de Arena 70 y demás. ¿Qué sucedió? Por falta de guía, ¿no? O sea, de pronto se descarrila el potro y no hay jinete que le brinque y le ponga otra vez, va, y le diga, espérate, párate, va. Y se deja ir toda la potencia, todo el empuje de aquellos hermanos que sinceramente están buscando a Dios. Pero yo creo que bien dirigidos, pues es una fuerza de Dios también. Muy bien, mis amigos, como hemos podido escuchar y quienes nos puedan ver en YouTube, muy interesante el programa de hoy, muy interesante. Hemos invitado a Ángel para que nos acompañe la próxima semana, porque vamos apenas a la mitad del esquema del libro. Nos falta la otra mitad también muy interesante, que pudiéramos decir creo que ahí sí un estudio inédito, pocas veces realizado, al menos que nos permita acercarnos a él. Quizá gente especializada tenga otras fuentes, pero al que todos podemos acceder en lo que Ángel ha preparado, lo encontramos en este libro suyo, que es, como creo, parte de la aportación que él ha hecho con su trabajo, de investigación. Lo invitamos entonces a él para la próxima semana. Ángel, muchas gracias. Gracias, Pater. Gracias a todos. Nos vemos aquí el próximo domingo a través de Radio Koinonia. Buenas noches, que Dios los bendiga. Creo en Dios Padre
No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza.